Aquí estamos en estos momentos sufriendo o viviendo la intensidad de las manifestaciones propias de la naturaleza. Hace un instante teníamos justamente las declaraciones del señor decano, el ingeniero Óscar Rafael Añosa, decano del Consejo Departamental, que había visitado esta zona central de nuestra Lima, en donde las manifestaciones de la naturaleza año a año se muestran rudamente, afectando seriamente a la población. Y hablamos siempre también de la prevención. ¿Qué es la prevención? ¿Hay prevención en nuestro país? Vamos a conversar con el ingeniero Rodolfo Balbi. Él es ingeniero civil, especialista también en el tema de lo que es prevención de desastres, para analizar las condiciones que presenta nuestro país. ¿Cuáles deben ser las acciones inmediatas? Bueno, a estas alturas, al ingeniero Baldi decirle si es oportuno el momento de decir prevención a estas alturas cuando no lo hemos hecho antes, ingeniero Baldi. Prevención y castigo, diría yo. Castigo a los que no aplicaron, teniendo la decisión, teniendo, digamos, la condición de prevenir al país, de prevenir y actuar oportunamente, ingeniero Baldi. Fíjate, el Perú es en principio agradecerle al Colegio de Ingenieros y a ustedes la oportunidad de podernos dirigir a la población. En el capítulo de Ingeniería Civil del colegio, bajo la guía del ingeniero Elías Tapia Julca, venimos justamente desarrollando una serie de conferencias y una serie de acciones para que se tome en cuenta verdaderamente el accionar del Colegio de Ingenieros. No es posible que el Perú, que tiene tantos grupos corporativos profesionales, ¿no? Llámese colegios de abogados, arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, no estemos presentes pues en la participación del desarrollo nacional, ¿no? Que eso es importante. Y eso es lo que tú acabas de decir, es una cosa bien cierta. Una cosa es la prevención y otra cosa pues es también los niveles de desarrollo que tenemos. El Perú siempre ha tenido política económica, pero jamás ha tenido política de desarrollo. No sabemos a dónde vamos, a dónde queremos estar. No hay una política de largo plazo, ¿no? No hay la perspectiva de país, lamentablemente. Y aquí en estos instantes estamos viviendo las consecuencias de la manifestación propia de la naturaleza. No sé si llamarle desastres naturales, porque no son desastres. Simplemente porque el ser humano, el hombre, se enfrenta a la naturaleza y la naturaleza actúa. Tú tienes ejemplos muy claros. El caso Mirave, por ejemplo. Mirave, el 2000, prácticamente entre Moquegua y Tacna, ¿no? Tú tienes, hubo ya un Huayco el 2015. Hay un plan de reasentamiento de Mirave. ¿Por qué ha sucedido lo último que ha sucedido? Simplemente han pasado 3 años. Y no sabemos, no entendemos por qué no se han aplicado ese plan. Un plan que debe haber costado, ¿no? Un plan de nuevo reasentamiento que tenía esa zona y no se ha aplicado. Pero muy soslayando el plan en sí, ¿qué autoridad es la obligada a aplicarlo? ¿No? Llámese local, llámese nacional, gobierno llámese regional. Así es, ¿no? Entonces, definitivamente lo que no hay pues es la aplicación de la letra, ¿no? La letra es muerta, como dicen en algunos casos. Hay ocasiones, ingeniero Baldi, y lo hemos comprobado y se comprueba, ¿no? Que cuando quiere reubicarse a la población, también hay un trabajo, pero hay que hacer un trabajo antes que termine la idea. Hay un trabajo de concientización en la población, porque la población se resiste a ser reubicada, porque simplemente por cuestiones anímicas, afectivas, quiere mantenerse en el lugar, incluso enfrentando a la naturaleza. Hay estudios al respecto. El estudio Adams de la Universidad de Exeter de Estados Unidos indica que el 54% de esa población no quiere moverse del lugar. Y unas es por apego, ¿no? Por amor a la parte sentimental, la otra es por cercanía al centro laboral, posiblemente, ¿no? Así es. La última es el factor socioeconómico, ¿no? El 11% aproximadamente te indica que no puede o no está en condiciones. El resto es por apego. Son condiciones que deben cambiarse. Y
el accionar del Estado en este caso y de las empresas debería estar orientado pues a no ser tan permisivas. Usted invade una zona que está en Torrentera y al mes y medio ya tiene pues los postes con energía eléctrica, sí, ¿no? Y después y después viene la exigencia del desagüe, después viene la exigencia del agua, ¿no? Y a veces en zonas donde están muy por encima del nivel de la tarjea, ¿no? Y después vienen los arbitrios, los impuestos municipales que le da cierta legalidad a su permanencia ahí. Y cuando lo quieren sacar dicen, no, la municipalidad me garantiza porque yo pago mis impuestos. Así es. Imagínese, ingeniero. ¿No? Habiendo estudios que te indican por lo menos que en el entorno de Lima hay 40 ubicaciones que no tienen capacidad de poder ser amainar ningún tipo de desastre, ¿no? Entonces ahí no debes estar asentado. Sin embargo, pues la gente lo hace. Ahora, ¿hay un plan estratégico? Sí. Hay un plan estratégico aprobado hace más de 4 años. Hay el Sistema Nacional de Gestión de Desastres, que data del 2011, desde febrero del 2011, ¿no? Y en donde todo lo tenemos escrito. Pero simple y llanamente a mí me parece que es una hidra pues de 7 cabezas. Y vamos a seguir comentando, ingeniero Baldi, como en este programa habrá muchas ocasiones en otros medios de comunicación que van a hacer lo mismo. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hace? Por amor de Dios, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la decisión? Desde una política de Estado coherente, firme, y hasta coactiva, por decir una palabra. La política de Estado existe, ¿no? Es desde el año 2010 el acuerdo 32 del acuerdo nacional. Sí, el acuerdo, ¿no? Nacional. En donde está definida la política de Estado con respecto a la prevención de desastres. Lo que pasa es que no tenemos memoria, ¿no? Nosotros cuando hablábamos en los años 50, los años 60, siempre decíamos hay un huaico, todos los años. Lo esperamos, ¿no? Conforme al primer objetivo de este sistema de gestión de desastre, este plan, que es el de aprender, hemos aprendido en todo este tiempo. Pero parece que no aprendemos de nuestros errores. Hemos aprendido. Volvemos a tropezar con la misma piedra. Tenemos un sistema ya como el Cenami, que está en capacidad de poderte decir dónde va a llover, dónde no. Está en capacidad de poderte decir si la cuenca resiste o no resiste a esa cantidad de agua que va a tener. Sin embargo, no lo hacemos. Sin embargo, no aplicamos ese sistema de prevención y no hay la autoridad suficiente para poderlo hacer. No nos interesa, en todo caso. Claro, ¿no? Ingeniero Baldi, pero si tenemos, bueno, Cenami ha mejorado mucho en los últimos años su capacidad de pronósticos para el tiempo, y es una buena fuente para anunciar lo que va a ocurrir en buena hora porque se ha equipado bien. Pero cuando hablamos de prevención de desastres tenemos a Defensa Civil, tenemos el Senapred y tenemos una hidra, como usted lo señala, ¿a quién consulta? ¿Al gobierno regional primero, al gobierno local? Uno se va a Defensa Civil, ¿a quién consulto? Hay un proyecto que nosotros vamos a presentar. En realidad esto en caso de un desastre debería haber una sola autoridad. Y ya las autoridades institucionales, llámese nacional, llámese local, llámese regional, se comportan como una secretaría técnica de apoyo, de estar informados y de estar llevando las urgentes necesidades de su zona, pero a la misma vez pues no hay lo que nosotros llamamos a veces pues no hay 3 alfas en una misma mesa, ¿no? En la que a veces no se ponen de acuerdo para poder definir una situación. Claro. Y en ese aspecto creo yo debe haber un poco de desprendimiento. Por ejemplo, fíjate, nosotros con los años aprendimos en el caso de la carretera central, ¿no? La carretera central siempre había un huaico en la zona de Jato Viejo que caía, y ahí siempre se tapaba, hasta que se solucionó técnicamente. Ya no es ahí, ahora es en otras zonas. Claro, sí. ¿No? Entonces, ¿eso qué nos lleva? Que verdaderamente si quisiéramos aplicar estos planes, deberíamos hacer pues una política de nivel, en el aspecto de lo que compete a nivel nacional, un monitoreo de cuencas, en donde tú puedes ver desde el aire y no necesariamente necesitas levantar un avión. Ahora estos famosos drones. Con los drones o utilicemos el SAT-1. ¿No? Tenemos el satélite. Tenemos el satélite. Ingeniero Baldi, ¿nos permite una llamada de nuestros oyentes que nos imaginamos también muestran su preocupación de esta situación? Aló, buenos días, palabra de ingeniero. Aló, muy buenos días, señor Llamosas. Le escuchamos, diga. Lo saluda Juan Hurtado de la ¿Cómo está? Sí, usted es nuestro asiduo oyente. Díganos. Para aportar al programa. Gracias. Estoy escuchando al ingeniero prevención, desarrollo económico, desarrollo político,
tiene que ver directamente con los gobernantes, el Congreso, el Poder Ejecutivo. El desarrollo del país está dado por estos señores. Pero acá resulta que es una secuela cíclica de gobierno tras gobierno hace 50 años, señores, de corrupción, de entrega al país a los extranjeros, de falta de amor a la patria y a los peruanos. Claro. Entonces, ahí está el meollo, señor. Ya el señor habla de prevención, y esto yo lo vengo escuchando, ve usted, del tiempo de mis abuelos. Es una cosa tan evidente, tan natural, y no se necesita ser experto en el tema para darse cuenta que quien no previene va a tener que lamentar las consecuencias en el futuro. El país es un país geográficamente diverso, tenemos regiones diversas, y ya nos indicaron nuestros antiguos incas que la vivencia, las casas y el sistema de urbanidad en este tipo de cuencas donde se desplaza de forma natural las aguas por los huaicos es una locura y es un suicidio a largo plazo. En una zona que pueda llover 3 días, 4 días, 5 días, va a haber un huaico con lamentables muertes. Pero no solamente el fenómeno natural se refiere a los desbordes de las lluvias, también tenemos los sismos. Y acá en Lima, señores, ya los expertos están viendo un terremoto de más de 8.5 grados. Todo el Rima, Ventanilla, Villa El Salvador, toda la zona de Lima Cercado, ¿qué se está haciendo para un evento de un terremoto, un fenómeno natural? Van a haber millones de muertos, los hospitales van a colapsar, y lamentablemente están dejando este tema. ¿Sabe por qué, señor Llamosa? Porque después de esto viene la reconstrucción y ahí viene la gran corrupción. Claro, comienzan a dar presupuestos del Estado para la reconstrucción y comienzan a llamar a las empresas chilenas, en este caso del norte, para esas casuchas que valen $5.000 en perjuicio del gran negocio, exactamente. No es posible, señor Llamosa. Es un gran negocio, le entendemos. Muchas gracias a nuestro oyente, nos llama y bueno, es un aporte interesante, es preocupación de la población, el ingeniero Rodolfo Baldi, ¿no? Es que la norma, en efecto, es que la norma necesariamente no define la parte punitiva a quien no la cumple. Hace un momento conversábamos que existen 3 niveles de gobierno, ¿no? El local, por ejemplo, en los últimos desastres que tenemos. Entendemos y sabemos que son ciclos que se repiten cada 10 o 12 años. Antes no identificábamos, le llamábamos huaico, que se produce un alud por las lluvias, pero no entendíamos que era el fenómeno del Niño, quien traía con su venida, traía pues este tipo de cambios climáticos fuertes, ¿no? Y necesariamente se tenía que haber hecho un esbozo de un plan y poner responsabilidades en ello. Hace un momento yo conversaba y decía, por ejemplo, en el caso nacional tú tienes el monitoreo de cuencas, en el caso local tienes el aliviadero de cuencas, ¿no? Un ejemplo lo tienes en el Niño pasado, en la que en Ecuador, por ejemplo, Rafael Correa, siendo presidente, exponía y decía, he amainado. No lo he evitado porque es imposible evitar pues la furia de la naturaleza, pero sí bajé el nivel de desastre, ¿no? Es decir, lo pude contener porque hice un aliviadero de cuencas, hice una limpieza, una orientación de los cauces. Y en el caso local, una limpieza de cauce, un dragado de cauce y una protección de estribos con las rompientes en los puentes. Fíjate, ve, en las últimas que hemos visto, cuando se cae este puente Moquegua, que es internacional, no se cae el puente Montalvo, no se cae el puente de la Villa, que es más bajo y más cercano al agua, ¿no? Que es un puente de pase prácticamente de una zona a otra. No se cae pero sí se cae el puente internacional, que era más alto, ¿no? Y simple y llanamente, ¿por qué? Porque no se ha previsto, no se monitorea la cuenca, tú no ves dónde se embalsa. ¿Y qué es lo que vemos que trae el río? El río trae un montón de yuyo, carrizos, pajillas, etcétera. Se desembalsa, una cosa que se pudo prever. En tal zona está ocurriendo un angostamiento del cauce y puede haber un embalsamiento, y se va y usted puede aliviar las curvas donde cobra velocidad este tipo de huecos, ¿no? Entonces usted puede amainar esta situación. Pero, ingeniero, lo que perdón, si me permites, esto es algo que viene, fíjate, el año 97
recordarás tú, cuando se cae el puente le echaron la culpa, creo, al policía que cuidaba el puente. Es decir, el hilo se corta por el lado más delgado, claro, y no por quien verdaderamente tiene la responsabilidad de haber previsto eso. Y hay otros que dicen que el puente se desploma y no se cae, ¿no? Claro, y esto va yendo siempre comienza en el norte chileno, ¿no? Viene al sur peruano, va caminando hasta el norte peruano y se difunde ya más allá del Ecuador, ¿no es cierto? Esto cada 10 o 12 años. Si no, nosotros no empleamos la memoria en este caso, no puede ser pues que estemos cada 10 o 12 años con un desastre de esta naturaleza, en donde quien pierde es la población. 8.000, estás hablando pues de 11.000 damnificados, ¿no? Estás hablando de gente que ha perecido, gente que ha muerto. Pero ingeniero, este es justamente el planteamiento del ingeniero peruano. El ingeniero peruano se adelanta, propone, explica lo que va a ocurrir, pero sin embargo la actitud política de los que manejan el destino de nuestro pueblo, de nuestra patria, pues no camina dentro del enfoque que tienen los ingenieros para la prevención, el desarrollo de nuestro país. Es muy fácil decir, pues, se produce por el cambio climático. No. Le echamos la culpa al calentamiento global. Y creamos nombrecitos como niño costero, este año no sé qué será, ¿no? No, la niña fue el año 97. Había que buscarle un nombre para justificar la inacción de un gobierno central. Ahora, definitivamente esto nosotros como ingenieros nos preocupa. Queremos verdaderamente que por obligación cualquier norma, cualquier ley que tenga que ver con el desarrollo nacional deba tener el dictamen del colegio corporativo, pues del colegio de ingenieros. Y ahí pues justamente surgen varios pedidos. Se pide emergencia para mi distrito, declarar en emergencia. Claro, cuando se da un dispositivo de declaración de emergencia, pues se echa mano al dinero que haya, ¿no? Y no hay una explicación sustentada, específica de por qué o cómo se está gastando un dinero. Ahí viene justamente lo que nos dice el oyente, que nos da lugar pues a la corrupción, ingeniero Baldi. Fíjate, una serie de obras que llevan a lo que ha hablado el oyente, ¿no? La carretera Ramiro Prialé debió llegar al puente Los Ángeles. Sin embargo, desde el año 83 está ahí, donde queda, ¿no? Han pasado 35 años. ¿Cuántos años más debe pasar para aliviar y solucionar de una vez el problema? Hay otro proyecto muy bonito desde Cieneguilla hasta Yauli, ¿no? Cercanamente a Loroya, en donde con 136 kilómetros de carretera puedes tener una vía alterna a la carretera central y estar evitando este tipo de problemas. A la misma vez que haces la propuesta, ¿esto qué va a generar? Si nosotros anualmente tuviéramos estos presupuestos para los aliviaderos de cuencas, para todo lo que hemos conversado, usted tendría puestos de trabajo permanentes y puestos de trabajo temporales constantemente, porque es un mal endémico, sucede todos los años, en mayor o menor magnitud, pero sucede, y en este aspecto debemos vivir con ese mal. Cuando vemos obras que no son producto de una propuesta visionaria, hace 2 días el presidente fundador del Partido Popular Cristiano cumplió 100 años, Luis Bedoya Reyes, cuando se crea o se hace esta gran obra de la carretera del San Juan, Paseo de la República. ¿Qué hubiese ocurrido, ingeniero Baldi, si en los años 60 no se construye esta vía rápida? ¿Cómo hubiese estado Lima en estos momentos, en los años 2000, 2019, 2020 ya? ¿Cómo hubiese estado? Un caos terriblemente. Si se hubiera construido y si se hubiera continuado ese zanjón como quedó al final quedó trunco, no se hubiera invadido pues los terrenos que estaban pues separados para esta obra. Y es más, yo creo que si hubiera continuado en este momento estaríamos hablando del techado del zanjón, que tiene usted otras vías por la parte de encima que puede pues desahogar vías. Puede hacerse, como que puede hacerse una carretera central, ingeniero Baldi, que ya está colapsada. Se dice de que la carretera interoceánica se hizo con la visión de desarrollar, de unir internacionalmente el sur del Perú. Por amor de Dios, ¿por qué no se construyó o no se hace la carretera central que permite el abastecimiento de Lima, unir todas las ciudades del interior del país, promover el turismo? Qué linda propuesta, tú acabas de decirlo, ¿no? Cuando dice se hizo una carretera para unir internacionalmente el sur. ¿Y los de adentro?
Una carretera que no une pueblos no sirve, simple y llanamente es una cinta negra vista desde el aire que rompe la topografía y la geografía del terreno si no une pueblos. Hay que hacer los puentes que sean necesarios para poder unir nuestros pueblos, que eso fomenta el turismo también. Hablamos del tren eléctrico desde hace, no sé, del tren, perdón, el tren que une a la costa, las ciudades de la costa, desde hace muchos años. Este último gobierno habló como propuesta. Los gobiernos regionales hablan de los trenes de cercanía y solamente es una ilusión. No tenemos el uso de la vía marítima para unir pueblos, ingeniero Baldi. ¿Qué es lo que podemos esperar cuando no hay una visión de palabra, pero no hay una visión de acción? Bueno, necesariamente si los gobiernos confiaran más en sus colegios profesionales, imagínate, Chinchero no hubiera tenido tanto problema si se hubiera apoyado en una decisión de los colegios, ¿no? ¿Quién puede dudar de una decisión técnica, ¿no?, de un colegio profesional, llámese de arquitectos, llámese de ingenieros, en la que es inexorable que un proyecto que tenga que hacerse? El caso de la carretera central tienes el otro lado por Ollón, ¿no?, por el lado de Huacho, Sayán y toda esa zona. Así es. Entonces hay alternativas, ¿no? Sin embargo, seguimos saturando una zona en donde ya no hay posibilidad de ampliación de esa carretera. Hasta Chosica por lo menos está toda la vía saturada en sus derechos de vía, ¿no? Y otra cosa más, ingeniero Baldi, tenemos un tren subutilizado, un tren de la zona central. ¿Qué ocurre? Ahí tenemos un congresista que es de la familia que maneja, Olaechea, ¿no? ¿Qué ocurre que ese tren no se utiliza para poder descongestionar, poner un tren más moderno? Tenemos ya las vías, la vía férrea tendida. ¿Por qué no lo hacemos? Es que simple y llanamente te vendí la empresa sin ponerte exigencias que tengan que ver con el desarrollo nacional. Todo el mundo sabe que una vía férrea es desarrollo. Trae desarrollos a los pueblos y trae pues un transporte barato de mercadería. Pero si no te pongo esas cortapisas y simple y llanamente te lo trato como un tema netamente comercial, ¿no? Tú comercialmente haces lo que sea necesario, pero el Estado, que era el dueño, debió haber puesto, esto se va a hacer así, en tantos años me vas a tener una cantidad de inversión que me una tales y tales y tales pueblos, ¿no? Entonces, eso es la parte que no se ha hecho. Sin embargo, ¿qué vemos cuando tú vas por toda la carretera central? ¿Qué cosa ves? Ahora hay laderas que ya casi no puedes hacer carretera por allí, porque ves laderas pues con los despojos mineros. Por supuesto. Que están como depósitos de las zonas mineras. Ahí tenemos el Cerro Tamboraque en el centro, ¿no?, en la carretera central. Que si hay un deslizamiento, el agua del Rima, pues que salve Dios a Lima. 70 años de contaminación y adiós Lima. Tendría que Lima, los 10 millones, buscar dónde, y mismo Moisés buscando dónde la tierra prometida para ubicar Lima con 10 millones de personas. Eso es lo que puede ocurrir, y eso nadie lo está tomando en cuenta seriamente. Las denuncias desde los ingenieros, cuidado con el Cerro Tamboraque, y se dice que no hay problema. Ahora, por obligación el Estado le exige una serie de normas a los ingenieros para poder ejercer. Y este sistema de prevención de desastres, si mal no recuerdo, el año 2012 se aprobó su obligatoriedad de uso en todos los niveles de gobierno. Entonces, pero no se usa. Tampoco hay culpables, pues como te digo, los culpables de todos estos desastres, la naturaleza. No, es desastre natural. Ese nombre no existe, ingeniero Baldi. Por amor de Dios, le han puesto el nombre como le pusieron el niño costero. No hay desastre natural. La naturaleza se manifiesta porque es su naturaleza. Vaya el término reiterativo. Es eso. No es que exista un desastre natural. Es que el hombre, la mujer, el ser humano se pone delante de la naturaleza. Y eso es lo que tenemos al frente. Fíjate nomás en el Callao, nomás con todos esos enrocados que han hecho, que bien han canalizado esa parte del Rima que antes comía esa zona. Sin embargo, con ese enrocado que han hecho, lo han canalizado. Eso es proteger la ribera, eso es encauzar el río para que traiga pues un desarrollo mañana más tarde. Y si podemos embalsar esa fuerza de agua que ha venido y poder irrigar nuevas tierras, sería excelente. Oye, usted hizo mención justamente a Ecuador, al presidente Correa, al que lo han, digamos, ironizado los grandes poderes noticiosos de nuestro país, como al presidente de Bolivia, que está levantando su país. Correa hizo
una gran protección enfrentando justamente este cambio climático, y cuando nos ocurrió en el norte del país este desastre del que ya tenemos conocimiento, simplemente Correa dijo, lamentablemente ustedes no hicieron lo que hice yo aquí en Ecuador, y ahí tenemos Ecuador. ¿A Ecuador se le sabe de desastres? ¿No? ¿No? Y cae la misma cantidad de agua que cayó en el norte. Así es, ¿no? La misma. Ingeniero Rodolfo Baldi, gracias por estar con nosotros, pero a veces nos jalamos los cabellos de desesperación. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Tenemos todas las normas y todas las leyes habidas en el mundo. Yo alguna vez quisiera que no fuera realidad lo que alguna vez decía Mussolini, ¿no? Que decía que gobernar a los latinos no es difícil, es inútil. ¿No? Entonces no quisiera creer en esa qué lamentable expresión, ¿no? Es lamentable, ¿no? Pero que tenemos todas las leyes, por la 29664 las mejores leyes del sistema de gestión, hace unos cuadros enormes, bonitos, lindos, pero coloca a INDECI en planes de emergencia de nivel 4 y nivel 5, es decir, la hidra, ¿no? En la que todo el mundo empieza a hacer algo y nadie hace nada y se convierte en una torre de Babel, ¿no? Que nadie entiende nada de lo que está ocurriendo. Pues justamente la base fundamental es cambiar el sentido, la actitud de la persona desde la educación, ingeniero Baldi. Si no cambiamos la piedra fundamental de la formación de la persona, como es la educación, nunca lograremos. Nosotros ya prácticamente los que pintamos canas estamos somos la generación perdida. Tenemos que pensar en los jóvenes, en los niños, formar y cambiar su actitud en el sentido de responsabilidad y de acciones oportunas frente a cualquier situación que se nos presente en la vida diaria. Fíjese, desde el ámbito estudiantil, ya que ha tocado la educación, desde los colegios ya desaparecieron los cursos de educación cívica, desaparecieron los cursos de educación familiar. Qué bonito sería si en los colegios se enseñara primeros auxilios, en la que una persona sepa poner una hipodérmica, sepa cómo tratar en caso de un sismo, cómo pudiera auxiliar a una persona médicamente, con unos primeros auxilios pues básicos, ¿no? Sí. Si esto desde el colegio lo supiéramos y tendríamos una disciplina de cómo tratar un sismo mañana más tarde en diversos aspectos, ¿no? No, es que a nuestros niños les están enseñando a tener íconos, digamos, símbolos de gente destacada, a los que de estos realities incluso son ahora figura para lucha contra la anemia, que es, Dios mío, pues esa es la formación que se le está dando a nuestra niñez y a nuestra juventud, ¿no? Íconos baratos, que no tienen sustento, y es lo que tenemos justamente digamos, lo vacío de nuestra, y que es doloroso, lo tomamos, lo sonreímos, pero nos duele, ingeniero Baldi, nos duele, porque son la generación que va a conducir los destinos de esta querida patria que es nuestro querido Perú. Pero ¿a dónde va a llegar el Perú? Nosotros ya... Fíjate, hace poco en el sur llegó un tractor para ser usado en el municipio de Algarrobal. El tractor no aparecía, había desembarcado en el puerto, pero no aparecía, apareció en Tacna. Dios. No, ya está camino al Algarrobal, ya está ahí, ¿no? Pero si no se da cuenta la gente, si no se da cuenta el mismo periodismo, que es el que tiene el deber de avisar, de decir, ¿no? El periodismo responsable, así es, ¿no? Y yo ojalá, como te digo, a nivel del Colegio de Ingenieros, claro, el capítulo de Ingeniería Civil, a través del ingeniero Elías Tapio, viene realizando una serie de conferencias de temas puntuales y de temas que tienen que hacer con el quehacer nacional y que impliquen desarrollo mañana más tarde, ¿no? Ingeniero Rodolfo Baldi, sí, gracias, nos ganó el tiempo, gracias por esta presencia y nos ha permitido desahogarnos un poco y decir, ¿qué le pasa? No al Perú, ¿qué le pasa a su gente gobernante que conduce los destinos de nuestra patria? ¿Y a dónde vamos, no? ¿A dónde vamos con todo lo que nos ocurre? Y si el núcleo pensante preparado como los ingenieros que propone ideas de solución alternativas y no se toma en cuenta, entonces uno dice, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Hay que insistir un poco más en la parte de obligatoriedad y que no se impune, pues cuando sucede un caso de de desastres, nadie tiene la culpa, nadie es responsable, ¿no? Y tampoco los sistemas se prenden
los sistemas de alerta temprana se prenden menos. Ahora, cuando ya suceden los sismos, cuando ya sucede la desgracia, todos los sistemas están apagados y nadie dice nada, nadie se acuerda de ellos. No puede ser. Así es. Ingeniero Rodolfo Baldi, muchas gracias. Políticas, ingeniero Baldi, ingeniero civil, Sí. Políticas nacionales de prevención de desastres, es el título que hemos puesto acá, pero justamente ya ustedes nos han escuchado, o lo han escuchado al ingeniero, pues justamente, ¿qué es prevención para nuestro país? ¿Qué es prevención para nuestras autoridades? ¿Qué es prevención para los alcaldes, los gobiernos regionales, el gobierno central? ¿Qué es prevención? Prevención es algo que está escrito, sí, que está escrito, nada más, ¿no? Y que no se aplica. Gracias, ingeniero Baldi.